¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo Rocky River de viernes por la noche. Aquí estamos en FM Concepto 95.5, en fmconcepto.com.ar para todo el mundo, en la aplicación de Google Play, encontrándonos como FM Concepto, en las repetidoras, en el interior del país, a lo largo y ancho del mismo, y si no, directamente en YouTube, encontrándonos en el canal de Sintonía Monumental y también previamente en el canal del Taco No, para poder escuchar nuestro programa cuando gusten, como así también en Radio Cat. Estamos en todos lados con este Rocky River que llevamos adelante de manera netamente independiente hace 7 años, y estamos aquí en FM Concepto todas las noches, de lunes a viernes, de 10 a 11 horas, aquí en pleno centro porteño, bien cerquita del Obelisco. Son las 22:02 de la noche del 8 de mayo y ya lo tengo enganchado a José Meolans, alguien al cual nunca hemos llamado a lo largo de todo este tiempo en el que estamos al aire en el Rocky River, y teníamos ganas de hablar un rato con él para cortar, después de tantas entrevistas a exfutbolistas de River a lo largo de toda la cuarentena. José, gracias por atendernos. El Tano Santarciero te saluda, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Tano, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. ¿Ya nació tu hijo varón? Sí, ya... ¿Cuánto tiene? Tiene 4 meses y unos días. ¿Te deja dormir? Bastante bien, te diría, ¿eh? Bueno. Si lo tira sus 8 horitas por la noche, así que bien, se porta... 8 horas es un fenómeno. Sí, es que mejor se porta de los 3, lejos. ¿Y las nenas cuánto tienen? Y después hay una de 2 años y 3 meses, y después la más grande de 10. ¿Cuánto tiene? ¿10 la más grande? La más grande 10. Mirá qué diferencia. Sí, bastante, nos tomamos un tiempito. Y ahora te vas a dar cuenta que con el hijo varón todo es más simple, ¿no? Al varón le tirás una pelota, le pones un shortcito, una remera y se terminó el tema. Sí, me imagino que sí, qué sé yo, viste, por lo menos en lo que respecta un poco al padre, a lo mejor tenés más programas en común, como para armar, hacer, obviamente todo lo que tenga que ver con ir a la cancha, o lo que decís vos, fútbol. A mí me gusta bastante el fútbol, así que está bueno, vamos a ver si sale. Y espero que no salga el padre porque tengo los pies redondos yo, pero aunque sea por lo menos que haga el intento de jugar. Y bueno, pero ¿cuánto me dijo? ¿1.95 por ahí? 1.95. Claro, lo que pasa es que también cuando se es tan alto, por ahí cuesta un poco el tema del dominio de la pelota o de manejar el físico. Sí, ni hablar. Sí, ¿Vos pegaste el estirón ya de joven, de adolescente? Y mira, mis viejos, mis abuelos, mis abuelos eran altos, mi viejo es alto, así que convengamos que de familia ya venía, digamos, una altura considerable, y sí, de chico ya, por ejemplo, en el cole era uno de los últimos a la hora de formar, sí. ¿Te hiciste alguna vez ese examen? Seguramente te lo hiciste, porque bueno, sos un deportista de elite. Yo digo, y vos me marcarás si estoy confundido o no, que sos el Messi de la natación. Porque a veces, al margen de que seguramente te ha ido bien en la vida, sacando los logros deportivos que son bien conocidos, la diferencia con el fútbol hasta es un poco abismal, porque imagino que la gente te saluda, pero podés caminar por las calles del país, de cualquier ciudad importante de nuestra Argentina, pero no dejás de ser el tipo más preponderante en la natación, por lo menos de los últimos 20-25 años, sin ningún lugar a duda. Y sí, qué sé yo, mira, no sé si el Messi de la natación, que yo imagino siempre digo, estuve en una situación privilegiada durante toda mi carrera, obviamente he tenido condiciones para hacer el deporte, lo he potenciado con mucho entrenamiento, mucho esfuerzo, mucha dedicación a lo largo de toda mi carrera. Y eso me dio rédito, digamos, en cuanto a logros que después pude tener, y que
eso permitió por ahí que pueda trascender, digamos, tanto en el ámbito deportivo como también en lo mediático, porque hasta el día de hoy sigo un poco ligado, relacionado a la natación y el deporte, y es en parte también de lo que vivo, y eso es también producto del reconocimiento de la gente, así que soy muy agradecido a eso, siempre lo he sido, al afecto permanente. Después las comparaciones, si Messi, si Nicolau, si qué sé yo, bueno, eso yo no estoy para hacerlo. ¿Alguna vez te hiciste, que imagino te lo harás continuamente, el estudio del volante, en donde te mide la cantidad de grasa, de musculatura, de agua, etcétera, que tenés en el cuerpo? Sí, en su momento cuando competía, digamos que estaba... O sea, que hace 10 años que no te lo haces. Sí, digamos, me hago estudios anualmente de lo que tiene que ver con tener un apto físico, porque hoy sigo haciendo deporte, hago ciclismo de montaña, participo de algunas carreras, entonces por ahí me exijo un poco entrenando, a diferencia bastante de lo que me hacía antes, pero me gusta, digamos, mantenerme activo. Y en relación a eso me hago estudios cada año, pero en cuanto a lo que mencionás vos, de mediciones de grasa, de músculo, eso no. Igual la pregunta iba dirigida porque imagino que debes tener 2% de grasa, o sea, los seres humanos normales tenemos un 20, un 30, te tiro, ¿no?, números sin saber con exactitud, y vos debés tener 0, 1, 2% de grasa en el cuerpo. Un poco más. Hoy un poco más que hace 10 años atrás. Y bueno, pero es llamativo y seguramente te debes, al margen de tu estatura, de que entrenaste profesionalmente, de que todavía sos joven, ¿vos le echás la culpa un poco a la genética o es que tenés una conducta en donde en general no te corres de la línea? No, yo creo que es parte también de la genética y de haber hecho deporte durante tantos años. Eso sin duda significa de que, digamos, te haya marcado en cierto sentido y obviamente el tener un orden, eso también te lo va dejando y lo vas tomando del deporte. Obviamente hoy tengo mucha más libertad a la hora de tener una alimentación bastante distinta a lo que era antes, en otras épocas, y lo mismo sucede con el tema del entrenamiento. Hoy el tema del entrenamiento lo manejo yo, cuando antes entrenaba 6 o 7 horas por día, hoy lo hago en 2. Así que... ¿Cómo entrenabas esas 6 o 7 horas? ¿Continuadas o a la mañana y a la tarde? No, separadas. Claro, empezábamos a la mañana, alrededor de las 7:30, 8 de la mañana el primer turno, después había dentro del esquema una rutina en el gimnasio de 1 hora y media aproximadamente, todo esto terminaba al mediodía, almorzaba, descansaba y volvía nuevamente por la tarde para el turno, digamos, el segundo turno del día de agua, que eran unas 2 horas más, y ahí culminaba alrededor de las 19 horas, y en ese momento ya no servías para nada. No, está bien, pero vos fíjate, lo importante que sería que se sumen, bueno, por ejemplo, Cachito Vigil está hace muchísimo tiempo en River, pero no se suma a lo que tiene que ver con el fútbol, y para mí sería importantísimo que en el mundo del fútbol, a ver, a mí me cuesta despegarme del fútbol, porque nosotros todos los días hablamos de fútbol, porque transmitimos fútbol y porque, bueno, porque somos fanáticos del fútbol, pero digo, vos fíjate el tiempo que vos entrenabas, y si vamos a hablar como hemos sacado acá a Aymar, la multicampeona de hockey, ¿no? Como hemos sacado a Cachito Vigil, como hemos sacado a diferentes deportistas de diferentes deportes precisamente, todos te mencionan que entrenan muchísimo más que los jugadores de fútbol, que cuando tienen que entrenar doble turno se quejan, que después que no pueden jugar 3 partidos por semana, y bueno, vos no sos Superman, y entrenabas 6, 7 horas por día, y la natación te exige, no es que te tirás al agua a flotar. Sí,
Igual también, yo creo que a veces la cantidad no es calidad, ¿no? A veces dice, no, bueno, entreno 7, 8 horas, pero hay que ver cómo entrenas esas 7, 8 horas. Por ahí entrenas 2 o 3 horas y son mucho más específicas y mucho más intensas. Eso obviamente cada entrenador decide dentro de una planificación hacia dónde orientar y en qué momento hay que trabajar más el volumen o hay que trabajar a lo mejor lo específico y la intensidad. El deportista individual no te permite lugar, digamos, a tomártelo un medio light. No, acá no le puedes echar la culpa a nadie. Cosa que por ahí, sin desmerecer tampoco, ¿no? El deporte colectivo te da un poquito más de permiso en el sentido en que si vos no estás a un 100% físicamente y no podés pilotear, digamos, tenés compañeros, tenés dentro del juego y dependiendo también el lugar donde juegues, acomodarte. En el deporte individual eso no existe. Por eso digo, cuando subís a boxear te sacan el banquito y quedás solo y sos vos, digamos, el que tiene que afrontar la situación, el evento, la prueba donde te toca competir. O sea que me estás marcando y haces hincapié en que en el deporte individual el peso, la presión, las vistas están puestas sobre uno y uno tiene que estar a la altura y la exigencia es mucho mayor. Eso quiere decir que no te puedes dar ningún tipo de permiso mientras estés en competencia. Y no, igual de todas maneras, a ver, hoy el deporte en sí, en general, en cualquier tipo de disciplina, yo creo que la exigencia es importante. A un nivel competitivo alto, hoy nadie resigna nada. Nada porque digamos, el nivel de partidos o lo que se tenga que jugar demanda tanta exigencia que no. Pero sí por ahí cuando entras en una línea de comparación, en un deporte individual y un deporte colectivo, bueno, es como que al estar solo tenés que responder por todo, digamos. Voy a abrirle el abanico a mis compañeros, tengo unas cuantas preguntas más para hacerte, pero vamos a ir mechando, ya que me acompañan virtualmente por esta cuarentena a través de Skype, Coquito Esner, Gabriel Velarde, Mati Verdini y Sebastián Murstein. Coco, ya te está escuchando José Meolans. ¿Qué tal, José? Buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Quería preguntarte porque muchas veces, como decía el TAM, nosotros quizás estamos muy enfocados en lo futbolístico y surge la cuestión de la grandeza, de River, de Boca, de los títulos, de la cantidad de gente que llevan a un partido o a otro. Y me parece que quizás se deja un poco de lado todo lo que hace realmente grande a un club, y puntualmente hablando de River, hablando de la educación, de justamente la cantidad de disciplinas que tiene y demás. Quería preguntarte por esto, sobre tu visión sobre la grandeza de un club como River, por haber formado parte como nadador, de cómo lo ves en cuanto a estructura y a la importancia y relevancia que tiene como club. Bueno, yo pasé 7 años por el club y siempre lo digo, esto cada vez que me toca llegar a un lugar con las clínicas de natación que doy y a veces cuando se hace mención también a la trayectoria mía donde pasé de entrenar en Córdoba, de ir a Buenos Aires, de vivir en Buenos Aires, de entrenar en el CENAR y después ingresar a River y competir para River, River tranquilamente puede ser el espejo para cualquier club, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, de la estructura deportiva que tiene, no solamente en cuanto a instalaciones, sino también en cuanto a recursos humanos, lo que te genera para el desarrollo deportivo. O sea, en cuanto a herramientas, digo, cualquier club que tenga intenciones de crecer en diferentes actividades deportivas puede mirar tranquilamente lo que hace River. Yo siempre agradezco lo que me generó a mí como club en toda mi carrera, porque no solamente conocí muchísima gente de adentro de la institución, sino que también me ayudó y contribuyó muchísimo a todo mi desarrollo deportivo.
Perfecto. Y José, quería preguntarte porque, a ver, como decía el Tano, quizás sos uno de los grandes íconos de la natación nacional, y ahora en estos últimos tiempos estuvo apareciendo la figura de Delfina Pinatiello, que la verdad es que, sin ser expertos, se ve que va hacia grandes logros, por lo menos en el camino que está transitando hasta ahora. Y vos, como referente de la natación argentina, quería preguntarte cómo la veías a ella en este camino, ya dejando atrás quizás sus pasos como juvenil y ya encaminándose hacia grandes logros. Muy bien, es nuestra gran abanderada que tiene hoy la natación argentina. Hoy la natación está dentro del país más dominada en cuanto a logros, digamos, por la rama femenina, y Delfina, por supuesto, que es la gran referente y pone al país, digamos, en cuanto a la natación, en un futuro auspiciante, esperanzador, y por detrás también una generación que le acompaña. No, José, no, en realidad en Córdoba te dicen Pepe, José. Sí, en muchos lugares, Pepe. Pero es José con acento. Es José con acento. Con acento. Bien. Ya te escucha José Miolans, Gaby. Bueno, José, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Continuando hablando de nadadoras, una vez en una nota en la pileta del CENAR, Daniela Jiménez, una nadadora paralímpica, me dijo: la natación es un deporte muy cruel, ¿no? Refiriéndose al tiempo de entrenamiento y de competencia, y esa diferencia tan grande que hay en el que el nadador se prepara mucho tiempo y compite por segundos nada más. ¿Coincidís con esto? ¿Cómo se prepara un deportista para superar este desafío? Sí, no sé si la palabra es cruel. Cada uno le puede poner el título que considere. Para mí a veces es hasta un poco ingrato lo que vos mencionabas. Son por ahí el ejemplo. Es un juego olímpico que se realiza cada 4 años, y por lo menos en lo que respecta a la prueba que yo competía, era entrenar para 22 segundos y esperar 4 años nuevamente si no te iba como esperabas. Entonces es todo lo que pasa por la cabeza de un nadador. A veces siente eso, que son muchas horas, mucho tiempo para 22 segundos, y que también, por otro lado, dentro de una prueba que no te permite un margen de error, que tenés que ser sumamente preciso, y que cualquier cosita mínima que haga te puede dejar afuera de un podio, de una final, de una medalla, de subir o de bajar tus marcas. Pero bueno, son un poco las reglas del juego, sabiendo y conociendo lo que es el deporte, y cuando decidís meterte en esto, ya sabés con lo que jugás, digamos. Así que es parte de eso, ¿no? Y es una apuesta también que es como un desafío permanente. Y José, en este proceso, en esta preparación del deportista, del nadador, imagino que, como muchos deben pasar, y seguramente a vos te habrá pasado, momentos de incertidumbre, momentos de dificultad, difíciles, ¿no? De no saber si continuar, esos momentos en los que uno empieza a dudar. Y tal vez alguien que te está escuchando y en este momento está dudando de algo, sé que vos sos un hombre positivo, que sos un gran motivador. ¿Qué podrías decirle a esa persona? ¿Vos decís por el presente que estamos viviendo o por qué? En cualquier ámbito, creo yo, ¿no? Porque a veces uno tiene dificultades y bueno, necesita palabras de aliento, cosas que lo motiven. Sí, mira, yo he tenido varias decepciones en mi carrera, frustraciones, pero obviamente nunca tiré la toalla. Si bien por la cabeza se me ha pasado abandonar, digamos, dejar el deporte a edades tempranas, siempre entendí de que el foco y el eje, digamos, estaba en la evolución, en la superación constante, y que dependía mucho de mí, por supuesto de mi entrenador,
siempre muy acompañado de mi familia, que me ayudó muchísimo en toda mi carrera, y que creo que también en la mayoría de los casos, siendo muy optimista y pensando de que permanentemente podía seguir mejorando en toda mi carrera, a pesar de chocar con muchas dificultades y obstáculos que por ahí mismo los puede llegar a tener el país por las limitaciones que tiene en cuanto a recursos. De golpe, no sé, por darte un ejemplo, llegar a una pileta y encontrarme con que el agua estaba a 18 grados y no me podía tirar el agua. Lance, en el aire de Rocky River, aquí por FM Concepto. Buenas noches, Tano, buenas noches, compañeros. José, muchas gracias por tu tiempo de compartir con nosotros esta noche. Quería preguntarte porque antes al Tano le marcabas las diferencias de los deportes de conjunto y los deportes individuales en tanto al entrenamiento. También con Gabriel un poco tocaste el tema. Yo quiero preguntar cuán importante es el aspecto mental para un nadador, y si vos a lo largo de tu carrera tuviste que apuntalarlo o estar atento o trabajarlo de alguna manera para poder seguir adelante, sabiendo que, como vos decías bien, es como el boxeador que le sacan el banquito. Bueno, en la pileta estabas vos solo. Sí, es determinante. Se complementa, por supuesto, con el físico, pero creo que si físicamente por ahí estás bien, hiciste una preparación y a la hora de la competencia no estás preparado mentalmente bien, no va a funcionar. Obviamente no va a funcionar. A mí me pesó en Juegos Olímpicos, eso ahí, donde esperaba tener un resultado positivo y después fue algo completamente contrario lo que me ocurrió. Y a partir de algún momento como ese y otros más que tuve, decidí también recurrir a terceros, ayuda terapéutica especializada en deporte, y un poco obviamente te dan un criterio y una visión distinta a la que vos tenés, y hay que apoyarse mucho en eso. Yo descreía bastante cuando era más adolescente, un poco más chico, creía que yo lo podía solucionar todo, y en un momento me choqué una pared de frente, dándome cuenta de que no era así. Entonces me parece que todas esas ayudas externas siempre suman en determinados momentos cuando el deportista siente que precisa ese tipo de ayudas para seguir mejorando o para buscar nuevamente esa motivación o esos estímulos que por alguna u otra cosa se van diluyendo o se van perdiendo. Y a ver, a raíz de la figura de José Meolans y su carrera, creo que la natación en Argentina tomó otra repercusión. Quiero preguntarte, ¿qué crees que hoy podría llegar a ser un poco más sencillo o que se ha desarrollado más que cuando te tocó transitarlo a vos, que cuando eras chico, digo, para los chicos que hoy están empezando a nadar y que quieren hacerlo federados y representar un club y hacerlo profesional, digamos, si bien es amateur, ¿qué crees que hoy, qué facilidades tendrían hoy que vos quizás no tuviste en su momento, y qué ves que hoy a la natación argentina le está faltando en la etapa formativa que todavía necesita seguir desarrollando? Bueno, yo creo que hoy hay planes de acción que se vienen trabajando, tanto a nivel gobierno como en algunos otros clubes que hacen de que un nadador tenga un poco más llano el camino a la hora de pensar y sustentar un deporte más a largo plazo, a diferencia de hace 15, 20 años atrás. No digo que está del todo fácil, porque eso no existe. Eso, si lo querés así, digamos, tenés que irte a Estados Unidos, a Australia, a algunos países de Europa. Seba Murstein, está José Meolans del otro lado de la línea, atendiéndonos, hablan amablemente, así se dice, en esta noche de viernes. José, buenas noches para vos, gracias por tu tiempo y por charlar con nosotros aquí en Rocky River.
participaste de 4 Juegos Olímpicos, y esto de algo de manera personal, la sensación que da es que la magia de esta competencia tiene que ver con que reúne a los más profesionales de diversas actividades físicas, pero en un marco de completo amateurismo, digo, en lo que refiere a la esencia del deporte en sí mismo. Vos que estuviste en 4 de ellos, ¿lo sentías así, que era una especie de súper profesionalismo, pero con un toque bastante importante de lo amateur? Sí, a ver, yo creo que el abanico es bastante grande, porque por ahí a lo mejor te cruzás un basquetbolista de NBA que cobra millones de dólares, al igual que a lo mejor un tenista, y te cruzás un venezolano que hace remo que a lo mejor gana 2 mangos. Entonces, eso por ahí lo que hace es tener esa amplitud. Si bien después dentro de los Juegos Olímpicos y en la vida somos todos iguales y la vara está a la misma altura para todos los deportistas, porque te sentás a comer y lo tenés al lado de repente, no sé, a Roger Federer. Entonces, bueno, eso te permite por ahí darte cuenta de que en esos momentos es lo mismo para todos. Así que está bueno convivir, digamos, ante situaciones, episodios. A mí me ha tocado estar viendo jugar a la PlayStation a Messi y a Agüero juntos, contra Delfino y Escola, y realmente y Messi siendo el Barcelona en el juego, y te puedo asegurar que en el juego jugaba mucho mejor de lo que juega la pelota, y son cosas que te quedan para toda la vida marcadas. Entre las chicaneadas, las gastadas entre ellos ahí, esa convivencia hace a un juego olímpico único, y son tipos pares con los cuales podés hablar, podés generar algún tipo de relación, vínculo. Eso yo por lo menos lo valoro mucho de lo que son los Juegos Olímpicos. Y José, en cuanto vos llegaste, si no tengo mal el dato, en el 2003 a River, ¿qué cambió en tu forma de competir? ¿Cómo fue llegar a una institución que, como bien decías al principio, tiene una cantidad de actividades que lo hace un club social de los más importantes del país, pero que está muy arraigado al fútbol? ¿Cómo fue o qué fue para vos llegar a River? Bueno, primero fue medio como que sorpresa. River, la natación de River competitiva no estaba presente en ese momento, y se empezó a formar de a poco un equipo con varios nadadores que empezaron a llegar, y creo que fue un punto de partida porque eso cambió primero en el aspecto en cuanto, no hablo de una profesionalización de la natación en Argentina, porque eso al día de hoy no existe, pero sí creo que fue un club donde empezó a marcar, eso River, el famoso equipo de natación. José, yo no ubico, porque vos naciste y en los primeros años de tu vida te criaste frente a un río, y esa historia es así verídica, que tus viejos tenían miedo y por tal motivo te enseñaron bien temprano a nadar. ¿En dónde está ubicado el río ese en la ciudad de Córdoba? En Carlos Paz, precisamente. Es un río que desemboca en el lago San Roque. El lago San Roque, hay varios ríos que terminan, digamos, ahí. En este caso era el río San Antonio, que pasa por playas de oro. Perdóname, el lago San Roque es donde a todos los que nos vamos de viaje egresado en el primario a Villa Carlos Paz, nos detienen en el dique de San Roque, ¿no? Sí, claro. Sí, así es. Sí, es uno de los lagos más grandes que tiene la provincia de Córdoba. Y en este río, que era el río San Antonio, bueno, fue uno de los motivos por los cuales mis viejos decidieron que tanto mi hermana como yo vayamos a aprender a nadar, pensando en un seguro de vida y sobre todo en precaución y en cuidado, que no nos pasara nada. Un río obviamente no es como una pileta, tiene un montón de
dificultades, digamos, a la hora de ingresar, porque hay piedras, porque hay corrientes que van para un lado y para otro. Entonces, bueno, pero sí, por lo menos en el caso de pasar por alguna situación de riesgo, no ahogarnos. ¿Qué te quedas, con el río o con el mar? No, me quedo con la pileta. ¿Te quedas con la pileta? No, a ver, sí, prefiero por ahí el río o lago por una cuestión de que son de agua dulce. A mí el agua salada he nadado en mar y realmente no es algo que disfrute. Es más complicado, ¿no? Sí, por supuesto que por el tema de oleaje, digamos, tiene otro tipo de condimentos que lo hacen más complejo a la hora de nadar, digamos. Yo no tengo demasiada experiencia en aguas abiertas, pero lo poco que adquirí en años, si tengo que decidir, prefiero tirarme a nadar en un lago. Primero una pileta, donde veo el fondo. Eso para mí es fundamental, por donde voy nadando. Y después... Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da a vos? Porque, por ejemplo, yo soy un tipo que toda la vida le tuvo miedo al agua. A ver, le tengo miedo al no hacer pie o a meterme en una pileta que tenga, no sé, 10 metros de profundidad y te podés hundir en una que tiene 2 metros. Pero bueno, psicológicamente, uno de los tantos problemas que yo tengo es ese. Vos me decís que hay 10 metros de profundidad y yo no me meto en esa pileta. Es una sensación personal. Yo de la pileta sé, por una cuestión de referencia, de dónde a lo mejor puedo tener el piso o hacia dónde tengo que ir nadando. Eso en el mar, en el río, en el lago, o en algún espejo de agua, digamos, similar, no hay forma de saberlo. Perdés completamente el sentido de la referencia de hacia dónde vas nadando, si bien vas sacando la cabeza para mirar a dónde vas, pero en el punto de no ver el agua, por una cuestión de que no es cristalina, no es agua clara donde puedas visualizar hacia dónde va. Eso dificulta completamente, digamos, el nado, por lo menos para mí, ¿no? Me llegan a escuchar los nadadores de agua abierta y me deben querer matar, pero no. Por ahora me dedico a la bici. Hay mucha gente que me dice, y mucha gente que por ahí me... Hay uno muy conocido en Córdoba, pero ahora no me puedo acordar bien el pueblo. Es un pueblito chiquitito que tiene río, que se hacen triatlones todos los años. ¿Puede ser en el embalse? No. ¿En Río Tercero? No sé. No, es más para el lado de las altas cumbres. Ahora no me puedo acordar, ya me voy a acordar. ¿Cómo se llama? Hay mucho auge del triatlón hoy acá, por lo menos en Córdoba, y creo que a nivel país también. Hay cada vez más gente que tanto como, digamos, que tienen aspiraciones de hacerlo más competitivo, o de aquellos que son un poco más aficionados y lo hacen de manera recreativa como para hacer deporte. Está bueno, me parece que para generar, digamos, en la sociedad un contagio de hacer deporte, de estar en movimiento, y el triatlón es un deporte que te demanda mucho, al tener 3 disciplinas, digamos, y tratar de ser equilibrado en las 3, hay que prepararse, y eso lleva tiempo. Sí. ¿Plantaste un árbol? Sí, acá en casa, claro. Ah, vos ya está, plantaste el árbol, tuviste hijos y escribiste el libro. Sí. ¿De qué trata el libro? Trata un poco, es como una autobiografía de mi historia, relacionada obviamente al deporte, a la natación. ¿Lo escribiste vos o tuviste alguien que se juntaba contigo y vos le contabas la experiencia? Y con un periodista conocido, amigo acá en Córdoba, que él en un principio fue quien me lo planteó, y yo le dije, no, vos estás loco, que voy a escribir un libro, no hay chance, nunca me imaginé, no me veía escribiendo un libro, me costaba mucho, digo, ¿cómo será todo el tema de la elaboración? No. Y en un momento como que hice un clic, y de la editorial de Sudamericana me dieron el visto bueno, y eso obviamente medio como que influyó positivamente como para arrancar.
y en un momento pensaba, digo, después digo, bueno, debe ser más o menos fácil, y no fue tan fácil, digamos, porque es pensar un poco en ir para atrás y arrancar de cero. Sí me ayudó muchísimo mi vieja en cuanto a todo lo que me juntó durante mi carrera, de recortes que salían en diarios y revistas, porque había cosas que yo ni me acordaba. Es la presidenta del club de fans, tu vieja, ¿no? Sí, más o menos, sí, pero estoy agradecido. Yo, imagínate eso, ella me decía siempre, yo esto lo junto, porque el día de mañana vos se lo vas a mostrar a tus hijos, a tus nietos, y ahí están, hay diarios que están amarillos ya, que los fue pegando, digamos, en una especie de cuaderno, y que están ahí en casa. Bueno, fue un poco quien inició con eso y lo siguió después hasta el 2008 cuando me retiré. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana, sí, una hermana. Pero nada que ver, no se dedicó al deporte. No, hizo natación, aprendió a nadar, hizo alguna que otra competencia hasta los 12 años y después no le gustó, le costaba mucho, si bien tenía condiciones, pero le costaba mucho esto de ir a entrenar a diario y no terminaba de cerrarle la idea tampoco de competir, así que después se dedicó a estudiar, hoy es psicóloga y trabaja. No quería dejarlo... De lo que son los nadadores y las nadadoras, ¿hay alguna relación entre justamente esta actividad y Córdoba? Porque repaso, bueno, vos sos de esa provincia y estaba revisando también varias chicas de Las Sirenas, son también de allí. Y se me cruzó un paralelismo por ahí con los tenistas, que hay muchos oriundos de Tandil. ¿Es una casualidad o generalmente vos nos podés decir si Córdoba es una plaza que suele tener varios nadadores? Históricamente sí, hay como una tradición de formar talentos y que después han llegado, así como pasa por ahí, probablemente en menor medida, pero también con Santa Fe, en algún momento con Entre Ríos, obviamente algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, algo de Mendoza. Siempre son provincias, localidades que trabajan muy bien desde hace años en la natación y que a pesar de haber pasado el tiempo, digamos, con nuevos entrenadores, siguen formando nuevos nadadores que andan muy bien, sí. ¿Coquito? José, quería volver a tu paso por River justamente, porque nosotros quizás cuando hablamos mucho de fútbol hablamos de la filosofía de River, del buen juego, del ir para adelante, pero quizás eso es solamente del fútbol o quizás no. Por eso quería preguntarte sobre tu visión de si hay una filosofía River en todos los deportes que se hacen en el club, si hay alguna filosofía que te hayan inculcado a vos en tu paso por River, o cómo fue este paso tuyo por el club, digamos, en este sentido. No sé si algo que no nos inculcaban, pero sí algo que te va contagiando el club, me parece. Y que por supuesto parte de la base del fútbol y de lo que es lo más popular y de lo que es también lo que empezás por ahí a respirar cuando caminas dentro del club, y eso por supuesto que después cuando te toca estar representando a la institución, ya entrar con la camiseta de River y entrar con el pecho inflado. Eso por lo menos era lo que nosotros también tratábamos de pregonar cuando nos tocaba competir. O sea, no éramos, sin desmerecer por supuesto, pero el esportivo de Alto de Chipión, lejos de eso. O sea, River tiene la representación y tiene la historia como para decir, bueno, cuando salgo a representar un club que tiene mucho por detrás, y tratábamos de hacerlo sentir eso entre nosotros, porque sabíamos que si era, a pesar de que había muchos chicos por ahí que a lo mejor eran hinchas no sé, qué sé yo, de San Lorenzo, Independiente, no sé, pero
El tema era así, cuando nos tocaba estar ahí, creo que impulsaba el hecho de representar a River, tener un extra, nos potenciaba. José, tu viejo deseaba soñaba que vos seas futbolista, no quería que juegues al fútbol, él era fanático por lo que tengo entendido. ¿Cómo fue esto de plantearle que vos querías dedicarte a la natación? ¿Es algo que se fue dando? ¿Es algo que vos se lo dijiste, te plantaste con tu familia y dijiste quiero continuar con este deporte? ¿Cómo fue? Y también me interesa preguntarte por Martina, tu hija más grande, si le gusta el deporte, cuál es, y qué soñás vos con tu último hijo, Lautaro. Fue una decisión de ellos. Yo era muy chico, imagínate, también lo llevó también a pensar de que la natación era el deporte. ¿Y lo de básquet por la altura era? Sí, obviamente la altura condicionó. El tema del básquet, mi viejo era tesorero de la Federación Cordobesa de Básquet y en un momento me llevó también a practicar básquet. Yo hacía natación y de básquet me echaron. Me dijeron, no, andaba flaco, seguí nadando, que te va a ir mejor ahí. Y tuvieron bastante razón. Tenían razón. En cuanto a Martina, ella hace hockey hoy. Nosotros con mi mujer lo que intentamos en un principio era lo mismo que hicieron mis viejos conmigo, de llevarla a aprender a nadar, aprendió a nadar. No le gustó, digamos, continuar. Si bien en el colegio donde va tiene natación, pero hoy se dedica al hockey y juega en un club de hockey acá en Tablada, en Córdoba. Y por Lautaro, no sé, veremos, qué sé yo, lo mismo que con Felicitas. La idea en principio, por una cuestión de seguridad, siempre para mí es una obligación que aprendan a nadar. Después si les gusta o no, ya eso será una decisión más personal de cada uno. Yo siento que como padres siempre nosotros tenemos que estar en el lugar de acompañar y no de obligar ni de imponer, sino de tratar de convencer cuando los chicos están haciendo deporte, que si les gusta, y bueno, motivarlos, estar presentes, ayudarlos en lo que ellos por ahí requieren, y después el resto dejarlo en manos del entrenador, del profesor que está a cargo. A ver, José, lamentablemente en los deportes individuales, como atletismo, natación, tenis, lamentablemente digo, han habido varios casos en la historia de doping positivos o situaciones en las que se busca quizás usar métodos no legales para sacar ventaja. Y yo te quiero preguntar si es tan moneda corriente como quizás se cree el tema del doping, de las sustancias para mejorar el rendimiento, o quizás no directamente para mejorar el rendimiento, pero que están penadas. ¿Es tan moneda corriente de que el deportista tiene acceso a eso y está en él cuidarse y hacer las cosas bien, o no es tan sencillo y hay que rebuscársela más y realmente es hacer las cosas definitivamente mal? Mira, sí está, y obviamente yo creo el doping está por delante por una cuestión de negocio, de todo. Las sustancias prohibidas van un paso más adelante, lamentablemente. Yo siempre he sido un batallador del juego limpio. Y es algo con lo cual también hoy trato de transmitir, de hacerles saber a los chicos, primero por una cuestión de salud, de futuro, de vida, de que cuando a lo mejor se decide optar por tomar alguna sustancia, prohibido o no, siempre la decisión de eso a lo mejor es personal o a lo mejor también va de la mano de algún profesional o no, o de alguna persona que se lo suministra. Lamentablemente es así, y es muy grave. Y por otro lado también el hecho de poder tener un rendimiento mejor dependiendo de algo, que
que a lo mejor puedes llegar a lidiar con eso, y yo fui algo que nunca lo pensé, y mi equipo de trabajo tampoco. Entonces, partiendo de esa base, que lo que primaba para nosotros, como decía antes, era la salud y el juego limpio, fue algo que no estábamos dispuestos a corromper, digamos, esto de usar alguna sustancia. Entonces, sabés también dentro de ese núcleo, que como todos piensan de la misma forma, no van a permitir que alguien de afuera o el de afuera que pueda llegar con eso, va a saber que va a obtener un no cuando te lo quiera ofrecer. Creo que eso siempre fue para nosotros algo que nos marcó y que defendimos a pleno. Entonces, la gente directamente no te ofrece nada. ¿Estás en la ciudad de Córdoba viviendo? Sí, yo me radiqué aquí en Córdoba después de haber estado en Buenos Aires hasta fines del 2008, después de Beijing, por una cuestión de que también estaba ligado a River. Dije, bueno, tiro 4 meses más para competir en el último campeonato nacional, representando al club, y ya ahí tenía decidido retirarme. Siempre tuve muy en mente volverme a Córdoba, porque tengo mis relaciones acá, amigos, mi familia. Entonces siempre pensé, digamos, a futuro, estar viviendo en Córdoba y armar, digamos, todo mi familia, digamos, mis emprendimientos, mis proyectos acá dentro de la ciudad de Córdoba. Bueno, en un partido de River vino a vivir con nosotros una transmisión de Sintonía Monumental el Diablo Montserrat, que vive cerquita ahí del Estadio Kempes. En otra ocasión vino el Nene Comiso, y tengo pendiente la invitación con Saporiti, que está un poco lejos en un pueblo un poquito alejado, 200 kilómetros creo de la ciudad de Córdoba, pero bueno, lo invitaremos, y en otra ocasión, si querés, te vamos a mensajear y te venís a la cabina de Sintonía Monumental, algún partido que juegue River allá en la ciudad de Córdoba para ver al Millonario. Con mucho gusto, encantado. Será un placer compartir ahí un momento, y obviamente viendo fútbol, que me gusta. Y la última, porque se nos fue el programa, no vos, alguien que te contó de algún amigo, ¿es cierto lo de las Villas Olímpicas y todo el quilombo que se arma o no? ¿O es mito? No vos. Igual estamos hablando de que hace muchísimo tiempo. A ver, tranquilamente puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo creo que gran parte también se genera a partir de algo mediático que puede llegar a impactar, digamos, cuando te dicen, bueno, la máquina de preservativos se quedó sin porque la gente, los deportistas los usaron a todos. Cuestiones que hacen por ahí y un poco al morbo, sí, o adornando, digamos, todo lo que se genera un juego olímpico, porque es lo que te decía antes, vos esperas 4 años para un juego olímpico y no vas a ir a mandarte una cagada en los días previos, y cuando termina el juego olímpico, generalmente la participación de cada uno de los deportistas, y lo más probable es que la cadena se te salga, por supuesto, porque ya está, o para ahogar las penas o para festejar que te fue bien, por alguna de las dos. Entonces es una realidad y no un mito. No, a ver, pero ¿sabes qué pasa, Tano? Que después de las 24 horas, normalmente lo que hace cada comité olímpico de su país es que a los atletas los sacan, porque si no se empieza a generar esta mezcla y compromiso, obviamente, hacia el resto de los atletas. En la natación, puntualmente, cuando termina la natación se juntan todos los nadadores, no es que vienen deportistas de otras disciplinas a una fiesta puntual de natación. Sucede así, y después tendrá 24 o 48 horas para estar nuevamente en tu país de regreso, porque sucede esto, si no sería, ahí sí se armaría un lío bárbaro. Gracias por tu tiempo, un abrazo grande y un gustazo, esperemos que te hayas sentido cómodo.
Bueno, Tano, muchas gracias. Abrazo grande, saludos hasta todos. 22:59 pasó José Meolans. La tanda corriendo, Matías Guillodes opera técnicamente y pegamos la vuelta para despedirnos.